Bien, nos habíamos quedado en la parte de que la multiplicación también es distributiva respecto a la suma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un ejemplo ahí que dice A por B más A. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, A por B más A por C. Claro, esto se transforma en quizás otro número, ¿sí? Estos al final pueden ser, yo que sé, este puede ser al final D, y este al final puede ser E, ¿sí? Solo por decir algo. Pero los dejamos indicados solamente de esa forma. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos 5A por 2B más 3C, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es multiplicar este por este, ¿sí? Y nos va a dar 5A por 2B, y que sería esto de aquí, ¿verdad? Y tendríamos que sumar esta multiplicación de acá, ¿de acuerdo? Sumaríamos entonces 5A multiplicado por 3C. ¿Qué se puede hacer aquí? Bien, lo podríamos dejar indicado de esa forma, o simplemente multiplicamos el 5 por el 2, 10 AB, más, podemos multiplicar este con este, ¿sí? 5 por 3, 15 AC, ¿sí? Un segundo ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2x y tenemos x más y, ¿de acuerdo? Podríamos simplificarlo. 2 por x sería 2x al cuadrado, más este después lo multiplicamos por este de acá, sería 2xy, ¿de acuerdo? Entonces nos facilitaría bastante la vida aplicar esta propiedad distributiva respecto a la suma. Bien, la división entonces tenemos no conmutativa, entonces que no es conmutativa, entonces no hay nada de qué hablar, simplemente no se puede hacer, ¿sí? No se puede hacer, y tampoco es asociativa, entonces no hay ejemplos de esto, ¿sí? Tal vez el único ejemplo que podríamos aplicar es de que si usted se da cuenta de que 10 dividido 2 no es lo mismo que 2 dividido 10, ¿sí? No es lo mismo tener 5 porque 10 dividido 2 es 5. Tampoco es lo mismo tener solamente una fracción de dos fracciones de un décimo, ¿sí? No es lo mismo. Usted lo puede comprobar muy bien. La no asociativa, pues aquí está ese problema. No sé si han visto algunos problemas que hacen 2 dividido 6 con 2 por 3. Y en algunos les da un resultado, algunos otro. Pero depende cómo escribimos nosotros las fracciones. Entonces tenemos que aprender a escribirlas muy bien. Eso lo vamos a ver en el transcurso del curso. Porque si nos dicen que A, por ejemplo aquí nos dicen A dividido dentro de BC, no es lo mismo que poner A dividido B dividido dentro de C. Porque si nosotros nos damos cuenta, esta A de aquí, en realidad, le podemos colocar un 1, ¿sí? Vamos a dejar con verde para... Le podemos colocar un 1. Y a esta C de acá, nosotros le podemos colocar un 1. Y no es lo mismo, porque esta sería entonces, sería A, tendría aquí de extremo a un numerador A dividido 1 y aquí un numerador B. En este caso sería un numerador A y aquí un numerador C. No tienen sentido, ¿sí? No es lo mismo. Entonces no podríamos decir que es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Esto tal vez lo vamos a ver más adelante con alguno que otro ejemplo. Bien. Podemos incluso decir que podemos aplicar la ley de extremos y de medios o el sándwich. Los extremos van a ser el numerador, entonces es como decir A por C, y los de en medio sería el denominador, sería B por 1, sería B. Y obviamente no es lo mismo que hacer A por 1, que sería A, dividido estos que están acá, B por C. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que no es lo mismo. Vamos a ir al elemento neutro entonces. El elemento neutro nos dice que A dividido 1 siempre va a ser A. ¿De acuerdo? Vamos a bajar
esta parte de aquí. Vamos a bajar para que nos dé la oportunidad de finalizar. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un 9 dividido 1, siempre va a seguir siendo 9. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un 11 y lo dividimos dentro de 7 dividido 7, es como decir 11 dividido 1, sigue siendo 11. Pero tal vez nos facilita la vida hacer eso, ¿verdad? Entonces podemos hacer bastantes trucos utilizando el elemento neutro de diversas formas, ¿sí? Nosotros también podemos saber que, por ejemplo, si tenemos un árbol dividido 1, va a seguir siendo ese mismo árbol, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una variable k, por ejemplo, dividido 1, va a seguir siendo k, ¿de acuerdo? A eso se refiere el elemento neutro en la división. Por último tenemos al elemento simétrico, ¿sí? Que obviamente si nosotros, esto quiere decir que ¿cómo obtenemos el elemento neutro? Claro, si nosotros tenemos x y lo dividimos dentro de x, nos va a dar 1. Si nosotros tenemos una manzana, ¿sí? Y nos la dividimos dentro de la misma manzana, nos va a dar 1, ¿de acuerdo? Y lo mismo para cualquier valor, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 7r y lo dividimos dentro de 7r, ¿cuánto nos va a dar? 1, ¿de acuerdo? Siempre que se divida dentro de lo mismo, entonces nos va a dar el elemento neutro. Y esto sería todo por hoy.